Buen día, en la información de este video continúa la exposición del tema derivada de una composición de funciones. Trabajarán ahora con funciones trigonométricas. Vamos a derivar varias formas de tener composición de funciones con derivadas. Presentamos el primer ejemplo y tenemos la función seno compuesta con coseno de x. Aquí se tiene que la primera función que se aplica sería la función coseno y la segunda función sería la función seno. Utilizando la notación que tenemos para la derivada, notemos que requerimos dos funciones. Comentamos que la primera función es g y la segunda es la función f. De esta forma tenemos que esta función coseno, que coseno sería la primera función, y tenemos también que seno sería la función segunda o la función f, de acuerdo a esta notación. Y la regla de derivación de la composición me indica que esta sería su fórmula. Esta fórmula la podemos realizar en dos pasos. El primer paso consiste en sacar la derivada de f y después evaluarla en la función g. Posteriormente derivar la función g, y tercer paso sería multiplicar los resultados. Con eso se tendría la derivada. Vamos a hacer entonces este procedimiento. Comenzamos con el primer paso, y de manera explícita la función f sería la función seno y con argumento x, y por lo tanto su derivada, de acuerdo a las fórmulas de derivación para funciones trigonométricas, la derivada de la función seno debe de ser la función coseno. Entonces escribimos la derivada de esta función, que sería entonces la función coseno. Posteriormente, entonces, este primer paso indica que debemos evaluar en la segunda función. Y la segunda función, entonces, notemos que es la función g. La función g, entonces, tiene regla de correspondencia, coseno de x. Para terminar este primer paso, entonces, evaluamos la derivada y con la función g de x. ¿Y qué me indica esta regla de correspondencia de la derivada? Y que lo que ingresa y se le aplica el coseno. Por lo tanto, se le estaría aplicando el coseno a la función g, pero la función g entonces es la función coseno. Entonces tenemos una anidación de razones trigonométricas coseno, y con esto estaríamos terminando la derivada de f evaluada en la función g. Tendríamos completado este primer paso, y el segundo paso entonces ahora es derivar la función g, y tenemos aquí la función g, y por lo tanto ahora vamos a hacer su derivada. La derivada de la función coseno, notemos que sería la función menos el seno de x. Entonces la derivada de la función g quedaría como menos el seno de la función x. Tenemos los dos elementos de la fórmula de derivación, y faltaría solamente sustituirlo para obtener la fórmula de esta función h. Concluimos entonces que la derivada de esta función h sería esta composición, y va a ser la derivada de la función f evaluada en g, que tenemos que es esta expresión. Entonces tenemos el coseno evaluado en coseno con argumento x, y posteriormente por la derivada de g, que en este caso es menos el seno de x. Entonces esa sería la derivada. Solamente entonces vamos a pasar este signo multiplicando con este signo positivo. Entonces sería menos por más, sería menos, simplificamos, y también podemos entonces pasar este seno al inicio. Nos queda entonces que la derivada en su forma simplificada va a ser el seno. Para ahorrar notación quisiera simplificar seno con sen. Cuando se escriba sen, se va a indicar seno. Y también lo hacemos para coseno, para ahorrar notación. En este caso nos quedaría cos, y cos sería coseno, y entonces notamos que aquí sería coseno de coseno. Entonces de esta forma se compacta un poco la notación. Entonces vamos a utilizar esta compactación para las siguientes funciones. Con esto se tendría la derivada de esta función, aplicando la regla de derivación de la composición de funciones. Y pasemos a ver un segundo ejemplo, en el cual vamos a tener que la tangente se eleva al cuadrado. De esta manera entonces también tenemos que identificar que esta es una composición de funciones
donde la primera función que se estaría aplicando será la razón trigonométrica tangente. Por lo tanto, esto representa mi función g, y la función f sería la función cuadrática. Entonces, de esta manera vamos a realizar este primer procedimiento, donde vamos a derivar la función f y evaluarla en la función g. De manera explícita, tenemos que la función f es la función asociada al cuadrado, x al cuadrado. Notemos aquí que esta función es una función potencia. Por lo tanto, la derivada de una función potencia va a ser el producto de su exponente por su potencia disminuida en una unidad. En este caso va a ser x a la 1. X a la 1 sería simplemente x, y entonces la derivada de esta función sería 2x. Notemos que ahora se tiene que evaluar la función g en la derivada de f. Aquí tenemos la derivada, y por lo tanto vamos a evaluar en la función g. La función g entonces sería la función tangente. Vamos a escribirla aquí, y por lo tanto, cuando se evalúa la función tangente en la derivada de f, estaríamos indicando que lo que entró aquí se multiplica solamente por 2, y entonces la función tangente en la derivada se estaría escribiendo como 2 veces la tangente, y vamos a abreviar la tangente como tan para ahorrar notación. El siguiente paso sería derivar la función g. Aquí vamos a utilizar entonces una regla de derivación. La función g, cuando se deriva, debe de derivar la función tangente, y vamos a tener que la derivada de la función tangente sería la secante al cuadrado. Entonces secante al cuadrado la vamos a abreviar como sec. Entonces sería secante con argumento x, y sería al cuadrado. De esta manera ya se tienen los dos elementos de la fórmula de la derivada de una composición. Por lo tanto, que la derivada de esta composición, que sería la función h, va a ser igual a 2 veces la tangente multiplicado por la derivada de g, que en este caso es la secante al cuadrado. De esta manera tenemos la derivada de esta función tangente al cuadrado. Y revisemos otros ejemplos. Aquí tenemos que derivar la función coseno, cuyo argumento es un trinomio. Se identifica aquí primero las dos funciones que están involucradas en la composición. La primera función que se aplica sería el trinomio, por lo tanto sería mi función g. La segunda función que se aplica sería la función coseno, sería la función f. De esta manera vamos a realizar los dos pasos para poder realizar la derivada. El primer paso entonces consiste en obtener la derivada de la función f. Colocamos de manera explícita la función f, que sería el coseno, y como depende de x, entonces sería coseno de x. Por lo tanto, la derivada de esta función, es decir, la derivada del coseno, sería la razón trigonométrica menos seno. Y posteriormente se tiene que evaluar la derivada en la función g. La función g sería la función trinomio. De esta manera, cuando se evalúa en la función, tenemos que la derivada de f, cuando se evalúa en la función g, le tenemos que aplicar esta regla de correspondencia, la cual me indica que lo que ingresa se ve reflejado como un menos seno. Entonces en este caso sería menos el seno de la función g, en este caso es x al cuadrado más 3x más 5. Entonces con esto estaríamos terminando este primer paso de la fórmula de derivación de la composición, y pasaríamos a obtener la derivada de esta función trinomio, que en este caso sería la derivada de g. Notemos que la función g sería la suma de tres funciones. Una función potencia, otra función potencia multiplicada por el escalar, y aquí tenemos una función constante. Vamos a aplicar entonces la regla de derivación para cada una de ellas. La derivada de esta función potencia va a ser el exponente multiplicado por la potencia disminuida en una unidad. Nos quedaría x. Por lo tanto sería 2x en la derivada de esta función potencia. Aquí tenemos que la derivada de la función 3x va a ser la constante por la derivada de la función x a la 1. Y la función x a la 1, su derivada sería 1
por x y se le disminuye una unidad, y con esto nos queda 1 por x a la 0. Pero si simplificamos esto, nos quedaría entonces 1. Cualquier potencia con exponente 0 es 1, por lo tanto tenemos 1 por 1, 1. Entonces de esta derivada sería entonces la constante por la derivada de x, que en este caso sería 1. Por lo tanto 3 por 1 me daría 3. Continuamos. Por regla de derivación, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Por lo tanto, la derivada de g sería solamente esta función. Por lo tanto, tenemos que la derivada de la función h va a ser la derivada de f evaluada en g, que en este caso es menos el seno, con su argumento, que es un trinomio, x cuadrado más 3x más 5 multiplicado por la derivada de g, que en este caso es 2x más 3. Entonces aquí se tiene la derivada de esta función composición. Terminemos los ejemplos con el siguiente caso. Queremos extraer ahora la raíz cuarta de la función 7 por seno de x. Aquí se tiene entonces también una composición de funciones, donde la primera función que se aplica sería 7 por seno de x, por lo tanto sería mi función g. Y la segunda función que se extrae sería la raíz cuarta. Entonces vamos a colocar que esa sería la función f. Pasemos a realizar este primer paso. Por lo tanto, la función f de manera explícita se refiere que es la raíz cuarta. Entonces esto sería la raíz cuarta de x. Como se quiere derivar esta función, vamos a colocarla como una función potencia. Entonces el radical se convierte en exponente, sería un cuarto. Entonces esta sería la función f, x a la 1/4, y por lo tanto su derivada va a ser producto del exponente con la potencia disminuida en una unidad, y entonces nos daría 1/4 menos 1, y haciendo la operación para completar este primer paso se debe de evaluar en la función g. La función g, notemos que tiene regla de correspondencia 7 por el seno de x. Entonces evaluamos la derivada en g. Tenemos que utilizar esta regla de correspondencia, y donde está el valor x se coloca la función g, que en este caso sería el 7 por el seno de x, y nos faltaría colocar el exponente, menos 3/4. De esta manera se tiene la primera parte de la fórmula de derivación, y ahora continuamos con la derivada de la función g. Notemos que para derivar la función g sería un producto escalar con la función trigonométrica seno, y la regla de derivación me indica que el escalar queda igual, pero va a multiplicar a la derivada de la función que está multiplicando, y la derivada de la función seno sería coseno. Y de esta forma tenemos que para encontrar la derivada de esta función simplemente aplicamos la fórmula de derivación. Entonces tenemos que la derivada de la función h va a ser esta expresión, que sería 1/4 de 7 por el seno con argumento x, y además con exponente menos 3/4, multiplicada por la función derivada de g. En este caso tenemos 7 coseno, y 7 cos en este caso para ahorrar espacio. Entonces esta sería la derivada de la función h. Y con esto estaríamos terminando los ejemplos de este tema, y que sería derivación de composición de funciones que involucran funciones trigonométricas. Y les agradezco la atención. Gracias.